A fondo. Qué gusto estar una vez más en este programa A Fondo, una producción de Mega Noticias, donde generalmente abordamos temas de análisis, temas de reflexión, sugerencias, ¿por qué no? También muchas. Y para este día, bueno, traemos un tema que a mí en lo particular me interesó mucho desde que nuestras invitadas nos lo propusieron. Vamos a platicar de la salud mental. Qué gran tema en este momento, pero además la relación que tiene el tema de la salud mental con el consumo de sustancias. Otro tema que las estadísticas realmente son preocupantes y particularmente en estados como Oaxaca y la región del Istmo de Tehuantepec. Y si le agregamos a estos dos temas tan importantes las infecciones de transmisión sexual, bueno, creo que también estamos ocupando desafortunadamente primeros lugares en muchos de estos temas. Así que, bueno, esto es A Fondo, soy Connie Baigorria, es un gusto estar con usted y vamos a comenzar. A fondo. Ya extrañábamos a nuestras invitadas en este programa porque, bueno, nuestras invitadas que además son personalidades muy conocidas en muchos ámbitos, han estado con nosotros a lo largo de muchos años, acompañándonos, nutriéndonos de información, lo cual nos encanta. Amaranta Gómez Regalado, coordinadora regional del proyecto Transformándome. Qué gusto, de verdad, tenerte en este estudio. Gracias, Cori. Muchas gracias. No, hombre, de verdad, muy agradecidos. Y bueno, no puede faltar este acompañamiento, esta dupla, ¿no? de tantos años de trabajo. Beatriz Ramos Reyes, gerente de programas sociales de MEXFAM en la región del Istmo. Así es, Connie, muchísimas gracias y pues bueno, estamos aquí como siempre acudiendo a una invitación y siempre con la mejor disposición de dar información a la comunidad. Y eso es genial, el informar, ¿no? Para que la gente finalmente, cuando tú estás informado, tienes la capacidad de tomar mejores decisiones. Entonces, qué mejor que sean nuestras especialistas invitadas las que nos hablen de estos temas. Hace algunos días, bueno, hubieron diferentes ejercicios con muchas personalidades que tocaron a fondo el tema de las enfermedades y sobre todo de la salud mental, Amaranta. Sí, en diciembre del año pasado tuvimos la posibilidad como proyecto Transformándome desde MEXFAM en aliarnos y dialogar con la CONADIC, la Comisión Nacional para Prevenir las Adicciones, y el CENSIDA, el programa rector que hace la política pública a nivel nacional sobre prevención del VIH-Sida. Lo que ellos nos estaban diciendo es que se han dado cuenta que en la región sur del país, y particularmente en nuestra región, han encontrado binomios que junta el consumo de sustancias adictivas con el tema de las infecciones de transmisión sexual. Y se explica de alguna manera, a razón de estos números de que tú hablabas a la entrada del programa, de que cada vez más estamos viendo, sobre todo en jóvenes y en adolescentes, el consumo de sustancias adictivas. ¿Quién no conoce en nuestra región a un familiar, a un amigo, a un vecino que termina diciendo, bueno, ya lo llevaron al anexo, tiene tal problema? Y lo que se da cuenta CENSIDA y CONADIC es que el binomio funciona de la siguiente manera y que ahí es donde radica el problema de la salud mental. Quien resulta con un diagnóstico positivo a VIH u otra infección de transmisión sexual le lleva de alguna manera a procesos de depresión. Y eso lleva a buscar el consumo de sustancias, no solamente de sustancias como droga, por ejemplo, sino el alcohol también, que es una salida que se consume mucho en nuestra región, pues, ¿no? Y del otro lado, también las personas que resultan, que consumen sustancias adictivas en las condiciones en que les genera este consumo, no tienen la prevención en el momento de ejercer su sexualidad,
de manera, no tienen la medida preventiva. Sí, sí. Y ahí está el asunto, pero si uno se pregunta, ¿qué ocurre en ese momento? Pues es algo previo, es el tema de la salud mental y el entorno no nos está ayudando. Justo por eso, entre Sencida, CONADIC, MEXFAM, el proyecto Transformándome, con la Fiscalía, Vicefiscalía Regional y la Jurisdicción Sanitaria, convocamos en diciembre pasado, el 13 de diciembre pasado, en Mixtequilla, y decimos, bueno, y fue Mixtequilla porque el presidente municipal, el doctor Salud, dijo que en una reunión con UNESCO que vino a Juchitán, sí, al Istmo, sí, claro, él presentó un proyecto y la preocupación de hacer una política pública con respecto al tema de adicciones. Y varios presidentes tomaron esa idea, pero él estuvo insistiendo y nosotros nos acordamos mucho de él y entonces lo invitamos a ser anfitrión de una reunión. Y lo que nos dijo Sencida y CONADIC es que era necesario instalar una mesa de trabajo entre la autoridad federal, la autoridad estatal y sobre todo las municipalidades. Claro. Y ahí en las municipales empezamos a trabajar. Y a trabajar de manera muy intensa, pero fíjate, Amaranta, que poniendo atención en CONADIC, por ejemplo, en Sencida, yo quisiera platicar contigo, Betty, en torno a otra de las realidades que también, bueno, los presupuestos asignados para la prevención realmente son escasos. O sea, en estos 4 años y fracción de este actual sexenio, le pegan muy duro al tema de la prevención, le pegan muy duro al tema de la salud mental, particularmente, ya no digamos Oaxaca como estado, municipios, lo decía Amaranta, bueno, si tienes chance, suerte, algún anexo por ahí, pero la verdad es que no hay los presupuestos o la federación abandonó estos temas. ¿Cómo lo ves? Pues como tú lo dijiste, ¿no? Desde hace 4 años, pues quienes más batallamos somos las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Quitaron presupuestos a todas todo lo que hacía Indesol, todas esas instancias que daban apoyos a las organizaciones para hacer este trabajo, que justamente debería ser desde el gobierno, pero bueno, nosotros siempre coadyuvamos en este tema de la prevención. Sin embargo, pues hemos platicado, como lo dijo Amaranta, con autoridades estatales y regionales, y cuando nos presentaron, por ejemplo, en el foro que hubo para el diagnóstico que hubo aquí en la universidad, pues bueno, en el tema de salud mental hay un área para toda la jurisdicción, ¿no? Cuando la jurisdicción sabemos que es desde San Pedro Amelula hasta, bueno, es inmensa la región, que toda la población que tiene bajo su responsabilidad la jurisdicción 02, y solamente tenemos un MCAPA, que le llaman ellos, en Tehuantepec, ¿no? En donde está atendido por una enfermera. Entonces, pues hace falta mucha... Espérame. Sí. ¿Cómo que una enfermera? Digo, con todo respeto, sí, para la enfermera, pero estamos hablando de un centro para trabajar... Para toda la región. Y justo lo que decía Betty, sí, ¿qué es lo que faltaría en todo caso? Bueno, ligando lo que dice Betty, lo que tú acabas de decir, bueno, la infraestructura, sí, el personal, hermana. Sí. O sea, es decir, como dice Betty, deberíamos de tener un MCAPA allá por San Pedro. Sí, para atender. Luego uno en Salina Cruz, a nivel de población, por ejemplo. Sí. Uno por allá por Iztaltepec, para que atienda Tapana, o allá por Iztepec. Uno en Juchitán, y uno por Tapana, uno por Matías. Y sin embargo, ligándolo con el presupuesto, tenemos uno que está en Tehuantepec y solo lo atiende una enfermera, querida. Entonces la dimensión es... Y eso lo hicimos, hicimos hincapié en esta reunión. Y justo, pues bueno, lo que decía la doctora era que, pues, entre todos construyamos este diagnóstico de necesidades para poder abonar más a la prevención, ¿no? Se creó un comité regional en donde están autoridades municipales, nosotros como organización de la sociedad civil, pero tampoco es responsabilidad de MEXFAM, ¿no? Hace días, como bien lo dice Amaranta, también está en esta mesa de trabajo la vicefiscal, y de la vicefiscalía me hablaba y me decían, es que tenemos a 2 chicos aquí que me traen de GBA, ¿no? Por un alto consumo de cristal, que es una sustancia
que está como muy, muy presente desafortunadamente en personas muy, muy jóvenes. Y pues, ¿qué hacemos, no? ¿Se los mandamos a MEXFAM? Pues no, o sea, nosotros aquí no tenemos exactamente. Pero también, perdón, Connie, por interrumpirte, pero algo que también dicen desde CONADIC es que el castigo no debemos de tenerlo como una opción o el encierro, sino más bien trabajar en la prevención, porque al final los anexos van a estar llenos, al final, y no trabajar desde dónde te encierro, sino qué hacemos como sociedad. Exacto. Todos. A ver, ahora, fíjate, vamos a enlazar el tema. Puede ser que haya algunos anexos que estén saturados, ¿no? Y entendemos que en el anexo, pues a lo mejor están atendiendo a personas que traen problemas con cocaína, marihuana, cristal, la sustancia que tú me digas. Pero, ¿qué pasa si estas personas, Amaranta, tienen VIH? Hay quien esté dándole seguimiento, están a la deriva, tienen diagnósticos, tienen pruebas, porque ya va creciendo entonces la problemática. Me imagino que se abordó. Absolutamente se abordó, pero quería solamente abonar a una cuestión previo a responderte. Regresando al tema de los recursos, justo ahorita, a falta de ese gran presupuesto federal, estatal y demás, justo el comité regional intenta que los recursos locales, desde los ayuntamientos, por eso ha sido muy importante traer a presidentes y presidentas municipales, regidoras y regidores de salud, de educación, deporte, cultura y DIF, para que puedan hacer lo que puedan hacer en la administración que tienen. Entonces, es muy importante y bueno, hicimos una reunión en Unión Hidalgo el mes pasado y ahí justo vino el personal de Sencida a reforzar lo que ya habíamos trabajado hace más de 25 años, corazón. Hemos hecho. Entonces, el tema de VIH, en realidad, para nosotros es mucho más fácil abordarlo porque sabemos cuál es el caminito para poder referir a una persona que con VIH, para ver que la persona oportunamente reciba el tratamiento, para que se haga tamizaje. Creo que lo que va a importar mucho en los próximos meses es que cuando tienes a una persona con consumo de sustancias, inmediatamente puede ser un indicador para hacer un tamizaje, una prueba de detección de cualquier. A lo mejor no encontramos VIH, pero es más rápido encontrar sífilis, por ejemplo. Y eso tampoco se aborda. Creo que llegamos a una etapa en Oaxaca en donde el VIH, a pesar de que ya no es un tema que te genere muerte en la inmediatez, como lo fue COVID, por ejemplo, ¿no? En el caso de VIH es una situación crónico-degenerativo y lo que te ayuda es que si accedes a temprano tiempo al tratamiento, pues tienes mayor calidad de vida y demás, pero estamos descuidando las otras infecciones de transmisión sexual, sífilis, hepatitis C y ahora justo el tema de sustancias. Yo lo que yo sí creo es que el consumo no va a cesar. La venta de esas cosas no nos queremos meter en eso. Lo que sí creemos, cuando vemos a las familias angustiadas, el fin último que ven las personas como única solución es encerrar a las personas en un anexo. No, yo personalmente conozco algunos anexos que yo he ido a visitar por familiares y por conocer los modelos. No creo que sean la alternativa final, Connie. No existe un modelo, son diferentes modelos, pero tampoco sería nuestra meta pensar en un modelo de anexo, sino más bien cómo construimos una estrategia que genere mejores condiciones de vida, de trabajo, de salud, de educación para los jóvenes. Es que lo estás concluyendo muy bien, Amaranta. Bueno, en realidad, posiblemente yo tampoco quisiera acudir a un anexo, pero la otra opción sería ir a este centro que tiene la jurisdicción, MK, un MK, o sea, o me voy al anexo o me voy al UNMK, ¿no? Consulta. Por una enfermera, con todo el respeto. Entonces, híjole, ya es todo un caos, porque estamos hablando de que a lo mejor hay un entorno muy violento, hay todo un contexto muy difícil y además aunado a la posibilidad también de tener ya alguna otra enfermedad, como ustedes lo señalan. Entonces,
creo que el tema que ustedes están abordando con los presidentes municipales es realmente necesario. Tú ponías el ejemplo de la vicefiscal, y yo creo que todo el mundo hace lo mismo. O sea, a ver, un niño indigente, no, pues háblenle al DIF que se lo lleve. No, espérame, ¿qué hago con el niño? Sí. Oye, que adolescente, no, entonces estamos realmente en una crisis, ¿no? No, y lo que decía Maranta de los anexos, que no hay un modelo, ¿no? Y donde sí los hay, pues es privado, ¿no? Entonces, pues no muchas personas tienen acceso a estos, privados a y a veces estos violentos centros. también. Sí, pero aquí, por ejemplo, nosotros hemos amigos, ¿no? Recientemente, pues la pareja de una compañera decía, pues fue peor, ¿no? Porque era violencia extrema. Es que ni siquiera hubo la rehabilitación. No había psicólogos, sino que era entre ellos mismos con una violencia extrema. Vamos a hacer una pausa comercial. Esto es A Fondo, quédese con nosotros porque el tema está bastante interesante. Estamos platicando de la importancia de los presupuestos. Sí podemos criticar mucho el que no hay una política pública, el que hay, no sé, temas partidistas y corrientes políticas, etcétera, pero si no se parte de un recurso, entonces el recurso que puede venir de la federación al Estado y del Estado al municipio, pues estamos perdidos. Entonces, háblame por favor al respecto, Amaranta, porque pues sí me parece muy necesario que si los presidentes municipales están queriéndose sumar, estemos conscientes de que se necesitan recursos para sacar adelante una crisis como esta. Exacto. Cuando los presidentes municipales, y quiero hacer un reconocimiento tanto al presidente de Unión Hidalgo, de Mixtequilla, y regidores y regidoras de Salina Cruz, Espinal, Iztaltepec, de Juchitán, de Ixtepec, de varios ayuntamientos que se están sumando. Algunos presidentes no han podido por cuestiones de agenda. Cuando tú les platicas que hay un solo ¿cómo se llama? Un MCAPA en la región, cuando tú dices que hay uno solo para atender la región, pues están preocupados. Pero esa preocupación se tiene que traducir en una cosa más práctica que tiene que ver con la inversión de una estrategia de prevención. Es decir, que cada vez más los presidentes municipales en este comité regional que hicimos ya un primer taller en Unión Hidalgo para hablar sobre las estadísticas. Y ahora va a ser Ixtepec la próxima sede para hacer la planeación estratégica de los tipos de acciones que vamos a implementar. Charlas en las escuelas, campañas en lenguas indígenas, lo que se ocurra, pero eso va a requerir recursos. Y por supuesto en junio vamos a buscar pareciera ser que Juchitán sería la sede para el lanzamiento del plan de acción. Pero ese plan de acción va a requerir recursos. Cada ayuntamiento, en lugar de angustiarse de que tenemos solamente una persona que está a cargo de un programa nacional, que cada quien asuma su corresponsabilidad. Por supuesto que hay que exigir que el Estado mexicano tenga una política de Estado antidiscriminatorio, una política de Estado de prevención de adicciones y una política de Estado de prevención de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, eso tiene que ser acompañado de recursos, de presupuesto. Rápidamente, Amaranta, yo quiero entender que cuando menos muchos de los presidentes municipales que tenemos y de sus regidoras o regidores sí tienen esta sensibilidad, entienden perfectamente bien, porque de repente pues nuestros presidentes municipales son los oídos, ¿no? Esa es la puerta abierta para todos los problemas. Por ejemplo, las instancias como los DIF, hemos visto con Betty que la gente pues acude al espacio. A pedir todo. Ahí, o sea, porque es a las regidoras, a los regidores, porque es en la vida cotidiana, la cotidianidad, el problema del vecino, de la vecina, de la amiga, oye, pues hay que hablar con el fulano. O sea, son realmente el rostro del Estado mexicano en la primera calle, en el primer parque, exacto, en el primer día, pues, ¿no? Ahora, la Secretaría de Salud, el gobierno del Estado ha mostrado sensibilidad, identifican la magnitud de lo que ustedes están
mostrando y solicitando, Amaranta? Ya hemos tenido representaciones de la Secretaría de Salud. Con el cambio de gobierno que ha existido, ya la nueva Secretaria de Salud sabemos que tiene conocimiento de este esfuerzo y esperamos que en abril o en junio ella nos pueda acompañar y lanzar. Justo cuando eso empiece a ocurrir, Connie, me parece que es cuando vamos a darle como un pull más a la estrategia, porque entonces habremos de decir, bueno, cómo se va a coordinar los recursos, cómo se van a coordinar esas estrategias. Creo que cada vez más el nuevo gobierno el nuevo gobernador debería de ponerle mucho más énfasis a esta problemática. Salomón sabe, por supuesto, de que la problemática de adicciones en la región y la cuestión de prevención de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual es urgente. Sin embargo, necesitamos tener una mesa de trabajo para que eso se traduzca en mejorar la política pública que ya existe. Y yo le agregaría algo aquí importante, Amaranta. Sí, los funcionarios que actualmente están en el gobierno, pues por supuesto que tienen un conocimiento, ¿no?, quizá general. Pero qué mejor cuando viene la propia Secretaria de Salud y recorre y escucha y percibe y palpa. Qué mejor cuando el propio gobernador separa un poquito las agendas estrictamente políticas para irse a otros asuntos, porque de lo contrario, pues muchas cosas se quedan en discursos. Entonces, ojalá que este movimiento y este trabajo que están haciendo, bueno, pues pueda jalar a las personas que tienen la capacidad de gestionar lo que será en beneficio de miles de personas, Betty. Ahora, fíjate, decías algo importante y qué bueno que coincidimos en este programa. El día 8 de marzo, un día muy importante, y este 2023 a mí me parece que, al igual que en 2022, no habrá absolutamente nada que celebrar, pero sí es un gran día para visibilizar y no necesita ser 8 de marzo. Digo, tenemos quién sabe cuántos años visibilizando lo que nos pasa, ¿no? Entonces, háblame al respecto, por favor. Bueno, con relación a la temática que estamos hoy comentando, pues la doctora Eva Linda de la CONADIC, pues nos decía, a mí me impresionó mucho cuando presentó su estadística, porque nos dice que las mujeres hay un alza muy importante en el consumo de sustancias. En las mujeres. En las mujeres. ¿Edades? Edades jóvenes, edad reproductiva. Okay. Nos decía que eso tuvo que ver con la pandemia, por el tema del encierro, el estrés de tener, pues, cuando nos confinaron a todos a nuestras casas, pues ahí estaba el esposo trabajando en Zoom, los hijos en clases en línea, la carga de los trabajos de cuidado de la casa que tiene la esposa, pues eso generó un estrés tremendo y las personas las mujeres en especial, empezaron a consumir sustancias para bajar el estrés. Sí, y bueno, tú sabes muy bien que, por ejemplo, el estado de Oaxaca o la región del Istmo de Tehuantepec, la costa, hay mucho consumo de alcohol por parte de mujeres, ¿no? Exactamente. Pero eso va como particular en sedantes, o sea, como de bajarle. Es a lo que yo iba. El consumo de alcohol es muy distinto al consumo de ansiolíticos, antidepresivos, psicóticos. Bueno, ya hablar de cristal, hablar de otras cosas que en este momento son muy preocupantes. Sí. Tú lo decías, y Amaranta también, vemos en Juchitán niños, ¿no?, a cualquier hora de tarde, noche, vendiendo sustancias, mucha gente comprándoles. Hemos visto tragedias terribles, el incremento de feminicidios, hijos que se quedan en la orfandad. ¿A dónde van? ¿En dónde encuentran este apoyo a la salud mental, Amaranta? No lo hay. No lo hay. Pues la estadística que presentaron ayer las compañeras de la red interinstitucional, ¿no? O sea, la región del Istmo llevamos el puntero con 41 feminicidios, ¿no? Entonces, pues yo creo que son temas que... O sea, analizando tú que has tenido tanta experiencia en estos trabajos y tú, Amaranta, ¿a qué le atribuyes estos incrementos? Bueno, es que también desde el proyecto Transformándome hemos presentado estadísticas también de los transfeminicidios. O sea, como que el tema de la mujer o el género, lo femenino tiene pues algo que tenemos que atender, porque
todo lo femenino pareciera que molesta, ¿no? Cuando alzamos la voz, ¿no? O cuando empezamos también, pues con el tema también de, pues del crimen organizado, la autonomía misma, ¿no? La autonomía misma de una mujer, el que pueda tomar sus propias decisiones, el que rompa ese cerco de opresión que ha vivido por mucho tiempo, cuando toma decisiones, esa regla patriarcal pues se siente vulnerada. Desde la casa que no obedeció o que no me cumplió lo que yo esperaba, hasta alguien que decide entrar al campo laboral y la tachan de mala madre porque deja a los hijos en la casa cuando tiene que trabajar y porque no completa. O sea, hoy en día la canasta básica está carísima, por ejemplo, ¿no? Los huevos. Entonces, sobre todo. Pero, exacto. Y después tienes gente que de alguna manera, bueno, empieza a estar como en espacios más públicos, toma decisiones, y entonces ese mundo de lo femenino empieza a incomodar. Pienso que ahí subyace en el subconsciente de las personas que ejercen una violencia, que ese control, les da miedo perder ese control, y algo hay que hacer para que ese control se fije, y se fija de manera dramática, porque llega a un estado de violencia que el asesinato es tremendo. Oye, Amaranta, fíjate que quiero aprovechar un tema porque seguramente que en estos trabajos que han estado haciendo ustedes y los diagnósticos que muestran, la falta de ¿Oportunidades? No, la falta de médicos psiquiatras. ¿No? A lo mejor terapeutas sí podemos encontrar un catálogo importante para quien lo puede pagar. Para quien lo puede pagar, porque no todos pueden hacer. El servicio de psicología no está disponible. No está disponible. Para, por ejemplo, los centros de salud, no todos tienen. Psiquiatría, menos. No, menos. Y a eso agrégale, Betty, pues que hay un desabasto de medicamentos controlados. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven ustedes en este universo de personalidades con las que están trabajando, Amaranta? Yo vi, por ejemplo, que después de COVID, bueno, durante y después de COVID, lo que vi es que la medicina se encareció enormemente. Los médicos incrementaron sus costos, claro, sus consultas. O sea, ahí la sociedad médica o el Estado mexicano debería de revisar ¿cuál necesita? Cuando alguien estudia medicina, debería no perder la perspectiva de la realidad de la gente. Claro, no es posible que le vayan a cobrar 800 pesos una consulta a una persona, cuando lo que hace en realidad, o sea, lo que gana al día no le alcanza evidentemente. Por lo tanto, la salud en este momento es de quien puede pagarla. De quien puede pagarla, pero centrándonos a la salud mental, es preocupante lo que está Mira, sucediendo. yo creo que el Estado oaxaqueño, ¿no? El gobernador Salomón Jara podría hacer una convocatoria y abrir plazas, contratar personal para que eso fuese, y en todo el Estado. Yo veo, en un taller... universidades esa carrera está en la mayoría. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, yo veo no solamente por el tema que estamos hablando, como antropóloga me he dado cuenta que la sociedad ismeña vivimos en una depresión constante desde el terremoto de 2017. Ligado con la violencia desde el principio en ese entonces. Agrégale a COVID y luego ahora pues seguimos temblándonos todo el tiempo, como lo de anoche. Y claro, y ese tipo de cosas no terminamos de trabajar. La gente piensa que la construcción física es como la recuperación. Bueno, pero esa es la inmediatez. Pero la salud mental, ahí sigue rezagada la problemática. Entonces la gente en un nivel de depresión tremendo. Por eso también el consumo también de esta sustancia, por un lado o por otra, pues, ¿no? Nosotros desde MexFam justo hoy iniciamos una capacitación con médicos pasantes de la jurisdicción sanitaria, en donde justo queremos entrar ahí, donde está el médico que se está formando. Porque a veces en la escuela pues no se habla mucho de la salud mental, no se habla de derechos en el tema de las mujeres. Sí, ¿cómo? Entonces, pues nosotros queremos abonar y agradecerle al doctor Samuel, que es el jefe de enseñanza de la jurisdicción, que nos dé esta oportunidad. O sea, como MexFam, hoy iniciamos, hoy y mañana vamos a estar capacitando a los médicos pasantes. En un segundo momento capacitaremos a las enfermeras, que son las que están
diariamente ahí y que son originarias de sus comunidades. Y también, en un tercer momento, a los promotores de salud, en temas de violencia de género, en temas de derechos, porque pues por ahí a veces hay servicios a los que toda mujer tenemos derecho y no se nos ofrece. Entonces, pues la verdad que desde la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, MEXFAM, pues queremos abonar en esto, ¿no? Y lo estamos haciendo. Me ganaste un poquito el cierre del programa, Betty, porque ¿qué le podemos decir a las personas que ven el programa y que no saben a dónde ir, que tienen una bronca como la que hemos platicado en el programa por consumo de sustancias, por alguna infección, ¿no?, por transmisión sexual o problema mental? ¿Qué les sugerimos? ¿Dónde tocamos? ¿Qué puerta tocamos, Betty? Pues mira, yo en esta mesa que estamos proponiendo, es que, por ejemplo, no necesita, claro, nosotros estamos insistiendo que las autoridades locales, por cierto, un llamado a los presidentes municipales y presidentas que no terminan todavía de convencerse que es una estrategia regional y que es importante hacerlo, sumarse. La problemática, ustedes no van a estar exentos, presidentes, presidentas, que sus vecinos, sus familiares, sus amigos tengan estas problemáticas. Y los que ya están, por supuesto, refrendar el compromiso que ellos tienen junto con los regidores. Yo veo a los regidores y regidoras preocupadas, pero abonando realmente. Eso me da mucha tranquilidad porque algo va a suceder. Okay. Pero no necesitas solamente ser autoridad. Si tienes una iniciativa, por ejemplo, donde haces talleres en un parque que se recuperó con jóvenes y demás, eso suma y entonces creamos estrategias y ahora justo estamos en eso. Claro, decirte en qué centro, pues lo único que la gente busca es un centro donde referir a sus familiares, pero no tenemos realmente dónde atenderlo. Entonces necesitamos organizarnos para ver si la iniciativa privada, por un lado, puede crear opciones o el Estado oaxaqueño debería de ofrecer ya un programa que pueda atender realmente esta problemática que estamos viviendo. En MEXFAM tenemos una línea de ayuda, así se le llama, es 01800. No me estoy de memoria el número, ahorita te lo dejo para que lo pongan en la pantalla. Está de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes, en donde están psicólogas, sexólogas, especialistas, que si detectan que una persona necesita atención personalizada, se le ofrece de manera gratuita. Eso es bueno, de repente tener el primer contacto, cuando menos, saber que hay una línea de ayuda si estás en un momento de crisis, ¿no?, y recibir ayuda profesional. El tiempo se nos acaba, las puertas de este estudio y de este programa quedan siempre abiertas para darle seguimiento. Un placer haber charlado con ustedes, Amarante. Ya tengo el número. A ver. 01800 772 01800 772 00. Se llama Orientasex. Orientasex de MEXFAM. Bueno, vamos a ponerlo en la pantalla para que se quede ahí y sea de mucha utilidad en caso de que así se requiera. Betty, muchas gracias. Gracias, Connie. Un placer haber estado con ustedes. Esto fue A Fondo. Nos vemos en la próxima transmisión. Pásela muy bien.